Me da mucho gusto saludarles en esta ocasión, presentarles a la maestra Diana Redondo Rodríguez. Ella es presidenta de la organización G10 por Jalisco y también abogada y forma parte de la red de abogadas del estado de Jalisco y que me da mucho gusto que me hayas dedicado estos minutos. ¿Cómo estás? Hola Trini Rodríguez, buenos días, un placer saludarte. Pues Gracias por recibirnos. no, bueno, hace unos días ya la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres, para poner en contexto a la gente que nos ve y nos escucha en este momento, lanza la convocatoria de algo que era un pendiente en la misma Secretaría, que era precisamente un Consejo Ciudadano de Mujeres. ¿Cuál es la opinión de esta convocatoria? ¿Está cumpliendo ya con las expectativas que tenían los colectivos de mujeres y que recuerdo en aquella salida de la titular de la Secretaría, Fela Pelayo, era uno de los pendientes que se le señalaron y que no había cumplido hasta ese momento, creo que el pasado mes de julio, durante toda su actividad como o al frente de la Secretaría? ¿Ya con esto cumple una parte de la deuda? Ay, Trini, ese es un tema de temas. En el tema de la agenda de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en Jalisco, esta Secretaría de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, la CISEN, como por sus siglas se ha denominado, pues nos sigue debiendo, ¿no? Efectivamente, en esa rueda de prensa que convocamos en el mes de julio, se hizo una serie de observaciones en torno a los pendientes que tenía la Secretaría, entre ellos la emisión de la convocatoria para la conformación del Consejo Ciudadano de las Mujeres, del Mecanismo de Adelanto de las Mujeres, que antes era el IJM, hoy la CISEN, ¿no? Entonces, esta convocatoria se emitió el día 19 de agosto de 2020, se publicó en el periódico oficial del estado de Jalisco y tiene ciertos términos la convocatoria, pues que a quienes hemos sido acompañantes, vigilantes y observantes de este proceso de extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres y su transformación primero a la Secretaría de la Inclusión Social, de la Igualdad Social y la Inclusión, no sé si recuerdas que era una bolsa donde se conformaban distintos pools, entre ellos los derechos de las mujeres y derechos de comunidades diversas o de minorías, como eran adultos mayores, migrantes, indígenas, personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad y demás. Y logramos, tras esa batalla que dimos las ONGs feministas y las activistas y defensoras de los derechos humanos en Jalisco, que se migrara a su vez a la Secretaría de la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, la que tiene en sí misma dos frentes o dos agendas muy importantes en base a la agenda de derechos humanos, ¿no? Que si la igualdad sustantiva descansa en dos derechos humanos fundamentales, el derecho a la igualdad, igualdad sustantiva, y el derecho a la no discriminación y el combate a las violencias, pues aquí hay una agenda que tiene que trabajar la Secretaría, ¿no? Y el Consejo Ciudadano de las Mujeres tiene precisamente esa misión, vigilar, acompañar, ser observante de el trabajo que desempeñe este mecanismo de adelanto de las mujeres, ¿no? Entonces, es quien ha puesto históricamente la agenda al propio mecanismo de adelanto de las mujeres, atento al marco normativo y programático internacional y al contexto tropicalizado de los derechos humanos y las distintas violencias que estamos sufriendo las mujeres en cada una de las regiones de los países que conforman los tratados, Convención CEDAW, perdón, y del Endo-Pará. Entonces, pues sí, se cumple en parte al emitir la convocatoria, ¿no? Porque era un pendiente que faltaba por palomear en la lista de tareas asignadas a la Secretaría de la Igualdad Sustantiva. Pero los términos, tras la lectura que damos a la convocatoria misma, pues no nos dejan como muy contentas. Da un plazo bastante insuficiente para que comparezcan quienes aspiran o quienes tenemos interés de alguna forma en ser parte de este consejo, ¿no? Y en poner en la mesa de trabajo los temas que hemos trabajado y defendido, que son 30 días prácticamente, ¿no? Pero de entrada, si bien abre espacios para 21 personas, 21 representantes de sociedad civil, entre ellos académicos, medios de comunicación, líderes de opinión, niñas, adolescentes, activistas y demás, pues
de alguna forma los términos en que está redactada la convocatoria reducen, bajo las condicionantes que ponen para ocupar los espacios, la posibilidad de que lleguen al mismo consejo representantes de la sociedad civil organizada que históricamente hemos trabajado e impulsado la agenda de los derechos humanos de las mujeres aquí en Jalisco, ¿no? Si te fijas, de la lectura de la convocatoria, de entrada va dirigida a niñas, adolescentes, mujeres integrantes de organizaciones y agrupaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, medios de comunicación, redes sociales, organismos empresariales, gremios de profesionistas con conocimientos, trayectoria y experiencia en la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. En sus bases, preguntas primera, segunda y tercera hace diversos señalamientos. Y en la segunda, relativa a la integración del Consejo, dice que serán 21 consejeras, entre ellas habrá 6 representantes, dice, de la academia y medios de comunicación, 6 representantes del sector privado, sociedad civil organizada, y 3 representantes de niñas y adolescentes, ¿no? Al parecer, en sí misma, la convocatoria es inclusiva, ¿no? De entrada, la lectura, eso da la impresión de que abarca todos los distintos sectores de la sociedad civil, pero en la agenda de los derechos humanos de las mujeres y la progresividad de estos derechos humanos de las mujeres, pues se requieren expertices, ¿sí? Y formaciones y trayectorias muy específicas para realmente posicionar en la agenda, colocar en la mesa de los debates y de las políticas públicas que se implementen vía la Secretaría, pues este tema realmente importante de la progresividad de los derechos humanos de las mujeres desde el marco normativo y programático internacional, ¿no? Fíjate, si bien hay 6 espacios para sociedad civil organizada en el que se incluyen activistas y defensoras, se señala en el párrafo subsecuente a los 3 apartados que se deberá procurar la integración de mujeres indígenas, de mujeres con alguna discapacidad, de adultas mayores, lesbianas, transexuales, transgénero, trabajadoras sexuales, migrantes, jornaleras y de contextos rurales. En torno a esto, Trini, encontramos que si bien en apariencia hay una pretensión de inclusión y de interseccionalidad, de fondo, estos términos en los que está redactada la convocatoria pueden constituir un proceso simulado de inclusión, porque se esconde una visión equivocada de la interseccionalidad, entendida esta como la confluencia de rubros o categorías sospechosas de discriminación, que prohíbe expresamente el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y además, Trini, el solo hecho de que se incluyan mujeres que encajen en alguna de estas categorías de adulta mayor, lesbiana, indígena, transexual, transgénero, trabajadora sexual, migrante, jornalera o de contextos rurales, como lo pauta expresamente la convocatoria, no garantiza de ninguna manera que se protejan los derechos humanos de estos grupos de mujeres en específico, particulares, que viven algún tipo de discriminación por estas causas. Dime, Trini. Déjame preguntarte, porque está precisamente, y lo vemos ahí en pantalla, la convocatoria que se publica en el periódico oficial del Estado de Jalisco. La pregunta sería si en el periodo que comienza en el 21 de septiembre, que es periodo de validación y aclaración sobre la cantidad de personas que acudieron, que atendieron la convocatoria, en caso de que no se cumpliera, se haría una invitación directa, por ejemplo, pero también habla de un periodo de evaluación y selección de cada una de las candidatas. ¿Esto no sería precisamente a lo que te refieres y que en algún momento pudiera satisfacer esta necesidad que tú estás señalando? Pudiera ser, Trini, en última instancia, si no se elaboraran los trabajos de evaluación adecuados, ¿no? Pero a final de cuentas, cuando tienes ya esta experiencia y esta trayectoria en el tema de los derechos humanos de las mujeres y en la colocación en la mesa de discusión y de las políticas públicas de la agenda feminista, de la agenda auténtica de los derechos humanos de las mujeres, pues nos damos cuenta lo que hay detrás, ¿no? Porque vemos el antecedente, cómo surgió esta CISEN, cómo transformaron el IJM en una Secretaría de la Inclusión
social y luego la transforman en la Secretaría de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres por la presión que ejercimos las activistas y defensoras de los derechos humanos, ¿no? Entonces, detrás de todo esto, de estos conceptos plasmados en la convocatoria misma, pues persiste esa confusión teórico, ontológica, filosófica y conceptual que tenía de origen la creación misma de la Secretaría, ¿no? Y que se logró salvar tras estas manifestaciones, oposición expresa y mesas de trabajo que tuvimos las activistas y académicas con el personal, las diputadas del Congreso del Estado de Jalisco que nos abrieron las puertas para discutir el tema. Si lo recuerdas, cómo fue ese proceso tan álgido que terminó culminando pues con la transformación en la CISEN y el reconocimiento del gobernador en Casa Jalisco a quienes participamos en este proceso, pues del error que se había cometido, ¿no? Y de cómo se logró salvar aparentemente a través de la CISEN, aun cuando a final de cuentas no ha dado hasta este momento los resultados pretendidos, ¿no? Porque no se fortaleció ese mecanismo de adelanto de las mujeres para el que está vocacionado la misma. Y esta confusión conceptual que persiste aún en la convocatoria, porque hay que leer entre letras, Trini, o sea, con esa experiencia, ¿no? Ahí se esconde una agenda LGTBI. Las activistas feministas y defensoras de los derechos humanos no tenemos nada en contra de esta agenda. En muchas de las ocasiones hemos abrazado y acompañado esta agenda. ¿Estarás de acuerdo con nosotras? Porque la agenda feminista no deja atrás a nadie. Abarca todas las distintas causas sociales y de violaciones de derechos humanos que se cometen en general, ¿no? Pero el sujeto político de la agenda feminista, el sujeto político y el objeto de tutela de la CISEN debieran ser las mujeres, ¿sí? Las mujeres, sexo biológico, vulva, vagina, ¿me explico? En torno al cual, a esta construcción sexo biológico, se construye esa noción cultural del género femenino y en torno al cual giran los roles, estereotipos de género, pues que nos han mantenido discriminadas y excluidas de los espacios públicos y que nos han hecho ser sujetas y objetas de violencia histórica, sistémica, estructural, sexual, feminicida y demás, ¿no? Entonces, esta confusión conceptual, pues es muy grave, porque la vemos plasmada en la convocatoria, te digo, hay que leer entre líneas y eso se esconde detrás, ¿no? No estamos en contra de que se excluyan a personas que pertenezcan a estos sectores, pero que no sea la nota determinante para que lleguen al consejo cuando no tengan toda esta trayectoria, esta formación académica, este trabajo en campo que les permita realmente accionar por la agenda de los derechos humanos y la progresividad de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres. Por eso dice, deberá procurar la integración. Procurar. Sí, claro, no solo, no que el consejo absolutamente esté constituido por mujeres de la diversidad sexual, sino procurar la integración con mujeres con ciertas características. Debería también ahí, en ese renglón, mencionar las características de las otras mujeres que tienen o reúnen precisamente la lucha que han sostenido y abanderado durante un largo trayecto y que tienen precisamente, ¿cómo debería de estar incluida ahí en ese renglón? Pues a final de cuentas son 21 espacios, Trini, o sea, date cuenta, son 21 espacios y en la convocatoria se reduce a 6 para activistas, ¿no? Es el punto segundo. 6 representantes de la sociedad civil, entre ellas agrupaciones colectivas, asociaciones, sociedades, organizaciones, activistas que trabajen en pro de los derechos humanos de las mujeres. Claro, cuando la mayoría debería de ser precisamente ese grupo. Exacto, no tenemos nada en contra del tercer grupo, ¿no? Donde se incluyen representantes del sector privado, nada tenemos que ver porque pudieran tener la perspectiva de género, ¿no? Pudieran tener una formación académica y una visión desde sus distintos campos, ¿no? Pero seguramente carecerán de ese trabajo en campo,
¿sí? De ese trabajo de ejecución e implementación de proyectos en pro de los derechos humanos que permitan generar una incidencia favorable en la progresividad de los derechos humanos de las mujeres y que se transversalice no solamente la perspectiva de género en la propia secretaría, que ya sería una ganancia enorme, ¿no? Sino que ésta cumpla su función, que es llevar la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, en los presupuestos públicos y en los marcos programáticos y en los reglamentos internos de todas las instituciones de los tres poderes del Estado. Estaríamos hablando de que, por ejemplo, en este segundo inciso, donde dice 6 representantes de la sociedad civil, donde están incluidas ahí las activistas, quienes han trabajado a favor de los derechos humanos de las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas en su diversidad, este grupo necesitaría estar todavía mucho más amplio porque sin duda son los organismos que han llevado la pauta. ¿Qué otro punto? Digo, este podrías tú decirlo que la convocatoria está hecha a modo para excluir una mayor participación de las activistas defensoras académicas, ¿no? O sea, esa es la lectura que yo encuentro de la convocatoria. O sea, y vuelvo a insistir con la confusión conceptual, porque, o sea, si a estas mujeres y estas categorías hay que agregarles estas otras categorías o rubros sospechosos de discriminación que prohíbe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo tiene tan claro, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido protocolos para juzgar en casos muy específicos, ¿no? Y la Corte distingue entre juzgar con perspectiva de género, ¿sí? Para hacer real la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, para juzgar en casos que involucren la orientación sexual, para juzgar a personas indígenas o migrantes, para impartir justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, y para impartir justicia a personas con discapacidad. Hay diferencias conceptuales muy específicas y perspectivas y abordajes muy específicos que tienen que tener las distintas agendas, ¿no? Pero la CISEN está vocacionada a atender las necesidades de las niñas, adolescentes y mujeres, ¿sí? Por el hecho de ser mujeres, con todos los distintos matices que puedan tener estas niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Y se requiere, pues precisamente, que haya personas dentro del Consejo Ciudadano que coloquen esos temas, que tengan esa formación, que tengan esa identificación plena y ese compromiso pleno con la progresividad de los derechos humanos de las mujeres. Fíjate que dentro de esta convocatoria, pues tú entras a la página y no la encuentras hasta que no ubicas el link precisamente en su página de Facebook. No digo que esté no localizable, pero ¿quiénes podrán ser estos perfiles? Me refiero a cómo saber, conocer qué voy a hacer si entro a este consejo, qué alcances debe de tener, porque debe de respetar no solamente un lineamiento nacional, sino también internacional. ¿Quiénes van a estar bajo esta convocatoria, bajo la forma en cómo se le está dando difusión, bajo precisamente las políticas a favor de los derechos de las mujeres en Jalisco, como se han desempeñado desde esta administración? ¿Qué esperas o cómo proyectas este Consejo Ciudadano de las Mujeres? Ay, Trini, o sea, la lectura de la convocatoria y que no se ha dado la debida publicidad a la misma. Yo me enteré ayer madrugada, ¿sí me explicó? De la convocatoria misma. O sea, se emitió el día 19 y estamos inmersas en la agenda todo el tiempo. Y aparte, o sea, hay un punto bien importante. Esta convocatoria excluye abiertamente a las personas que tenemos una doble jornada o a quienes tenemos una doble y triple agenda, ¿no? Las personas que ocupamos una posición o un espacio en instituciones del sector público, estamos de entrada excluidas de participar en esta convocatoria, por más que estemos vocacionadas, ocupadas e inmersas completamente en la agenda de los derechos humanos de las mujeres y en impulsar la misma, ¿no? Entonces, estuve participando, a propósito de tu pregunta, en las mesas que sigue para Jalisco, que se llevaron a cabo en el curso de los meses de junio, finales de junio, julio y agosto, desde la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Jalisco, ¿no? Y precisamente uno de los señalamientos que hacía yo cada sesión era el tema de la simulación, ¿no?
Entonces, es tiempo de dejar de simular, es tiempo de ser transparentes, abiertos, de hacer gobernanza verdadera e incluir en las mesas de toma de decisiones a las personas que efectivamente estamos impulsando la agenda, en este caso particular de los derechos humanos de las mujeres. Y sabes por qué, Diana, ahora que lo comentas, pues obviamente las mujeres que han estado, y lo voy a decir francamente, eh, confrontadas con el gobierno del Estado, son precisamente estas mujeres que están en asociaciones, que son catedráticas, que dan clases, que aparte se dedican a su trabajo extra, o sea, que tienen ya 3 actividades. Todas ustedes. Yo digo, Mira, vemos las ojeras. correcto. Vamos a hablar de Parité, por ejemplo, vamos a hablar de CLADEM, vamos a hablar de ustedes, G10 por Jalisco, vamos a hablar de esta red de defensoras de los derechos de las mujeres, que cuando tú las ubicas, sabes ¿Quiénes son? en qué están metidas, ¿no? Y todas ustedes no podrían entrar por la ocupación que ya tienen. Quienes ocupamos espacios en las instituciones públicas, de cualquiera de los tres poderes. De entrada nos excluyen y eso me parece muy grave, porque algunas de nosotras, si sufrimos esa violencia institucional que nos impide trabajar la agenda directamente desde las instituciones, hemos acudido a la sociedad civil organizada para ejercer esta proactividad a la que estamos vocacionadas, ¿no? Y a la que le pagamos altos precios. Y a final de cuentas, convocatorias como esta terminan dejándonos fuera de la posibilidad de formar parte de estos importantes órganos de decisión. Si tú eres abogada y si tuvieras que redactarle un inciso a esta convocatoria, ¿qué debería de decir? Modificar la numeralia en términos de las organizaciones de la sociedad civil de entrada. ¿Sí me explico? Porque son quienes tienen la agenda. Aquí se menciona también, te digo, 3 representantes de niñas y adolescentes, y no establece mayores requisitos para ella. Obviamente tendremos que hacer una interpretación sistémica y armónica de la convocatoria y seguramente tendremos que referirla a estas otras cláusulas específicas u orientaciones específicas que marca la convocatoria, ¿no? Pero a final de cuentas, el hecho de que pongan ahí 2 niñas o una niña y 2 adolescentes no hará ninguna diferencia si no están trabajando precisamente esta agenda, ¿no? Como si llegan empresarias o comunicadores o comunicadoras que no tengan esta identificación con esta agenda. Tú lo tienes muy claro que estás en medios, Trini. Hay comunicadores y comunicadoras que ejercen mucha violencia de género en su comunicación y en el ejercicio de su función, ¿no? Entonces se requiere realmente una identificación, un conocimiento de causa y un conocimiento de este marco teórico conceptual que está referido al feminismo y a los derechos humanos de las mujeres. Muy bien, entonces son 2 cosas. 1, la numeralia, y 2, que no hay especificaciones en los perfiles, y los perfiles, al menos como están estipulados en la convocatoria, no cuadran respecto a la capacidad, a la exigencia en cuanto a la capacidad que pudiera tener las mujeres en cuanto al conocimiento. En cuanto al expertise y la trayectoria destacada en la promoción, el impulso de la agenda de los derechos humanos de la mujer. Que yo te podría decir, Diana, pues cualquier mujer podría, ¿no? En este afán de poner por delante el derecho a la expresión, a la defensa, a poner sobre la mesa lo que yo deseo y quiero. ¿Por qué la expertise? ¿Por qué tanta insistencia en esto? Pues porque ese es el punto toral del asunto, Trini. ¿Por qué la CICE no ha dado los resultados que debería de estar dando? ¿Por qué no está cumpliendo con su misión y con su vocación? Porque no hay al frente de la misma voces y personas expertas con trayectorias que avalen conocimiento, formación, experiencia, sensibilización para impulsar y posicionar la agenda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el meollo del asunto. El marco programático internacional en todas las instituciones apunta a eso, Trini, a la especialización y al fortalecimiento de las instituciones desde los perfiles de quienes ocupan los espacios en las mismas, sobre todo la titularidad o los puestos clave de toma de decisiones. El Consejo Ciudadano de las Mujeres es un factor clave
para que el mecanismo de adelanto de las mujeres cumpla con su misión y su vocación. Un ejemplo de esto pudiera ser la reducción de los 30 millones de pesos que ha sufrido la Secretaría en el actual presupuesto, y que uno de los lineamientos para estos mecanismos de adelanto de las mujeres, una de sus características es un presupuesto progresivo. No podría haber nunca un recorte. Exacto, no podría haber nunca un recorte, y menos una simulación de que hay mucho presupuesto, mucho mayor que antes, pero ese presupuesto se utiliza en recursos humanos, en nómina, no en programas, no en políticas, no en contratar servicios especializados, no en realizar estudios, no en formular políticas públicas. ¿Sí me explicó? O sea, no se cumple la función porque no saben para qué están ahí, no entienden la importancia, la trascendencia de la función y de las funciones tan específicas y las tareas tan específicas que tiene que haber al interior del sistema. Y yo te agradezco mucho, Diana, que respondas a estas preguntas, que cuando veo que te ríes es porque lo tienes muy, muy identificado, pero seguramente la gente que nos ve y nos escucha le ha venido a bien conocer más de fondo en qué consiste una convocatoria cuando se habla de los derechos de las mujeres, por qué su trascendencia y por qué poner precisamente el dedo del renglón, porque ahí están precisamente las garantías de respeto a los derechos de las mujeres que tanto se han padecido en nuestro estado y en nuestro país. Así que yo te agradezco mucho, de verdad, que nos amplíes todavía más el panorama y que exijamos, por supuesto, si es un consejo ciudadano, pues es de ciudadanas y debe satisfacer a las ciudadanas. Así es. Muchísimas gracias, Trini. Un placer. Maestra Diana Redondo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Mujeres Unidas y avanzamos. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos atendido. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Hasta luego.